Vamos a hacer un análisis de los componentes que vimos en el circuito de Livewire con los componentes reales de la vida real. ¿Se acuerdan que yo en los archivos que les compartí, hay uno que justamente se llamaba componente? Es importante que ese archivo lo ubiquen y lo abran. Bien, vamos a la fuente de alimentación primero. Fuente de alimentación, te lo voy a poner acá. Es una fuente, en nuestro caso, ¿no?, que convierte la corriente alterna, o sea, los enchufos en nuestra casa, en una corriente continua que nos va a servir para alimentar el circuito electrónico. Cada fuente tiene un voltaje y una intensidad máxima. Yo les pedí comprar algo parecido a esto. Lo que yo les pedí es una fuente de 12 volt y 1 ampere. 12 volt es el voltaje que nos va a entregar y 1 ampere es la corriente máxima que le podemos hacer consumir a la fuente. O sea, podemos crear un circuito que consuma hasta 1 ampere. Bien, ese es el símbolo que vimos, que normalmente es en batería, positivo arriba, negativo abajo, o este que es el que más me gusta, más técnico, con el RAL de fuente de 12 volt que acá va a seguir la línea, va a alimentar el circuito, y masa. Masa como si fuera el polo negativo. Bien, entonces esa es fuente de alimentación. En cualquier circuito electrónico, de algún lado tiene que salir el voltaje, de algún lado tiene que haber alguna fuente de alimentación. El otro componente que vamos a utilizar es el LED. ¿Está bien? El LED son siglas del inglés, es un diodo emisor de luz. Diodo es un tema que lo van a ver en electrónica, después nosotros lo vamos a utilizar. Estos son distintos modelos de LED. Nosotros vamos a utilizar este. Es el más clásico, el común. ¿Está bien? Este puede ser rojo, amarillo, verde y hay otros colores. Bien. Símbolo electrónico puede ser ese o puede ser este con el redondel y las flechas. Este símbolo solito sin las flechas es diodo. Cuando le ponemos el círculo alrededor o las flechas, ese es un diodo que, aparte de ser diodo, emite luz. Bien, en la práctica, ven la fotito, esa es la foto. El LED tiene una posición para conectarse. Acá tienen el símbolo acostado. De este lado se llama ánodo. De este lado se llama cátodo. El ánodo va al lado positivo y el cátodo al lado negativo. O sea, es un componente que tiene polaridad. Cuando un componente tiene polaridad, no se lo puede poner de cualquiera de los dos lados. Hay que ponerlo del lado correcto, si no, no funciona. Según el componente, puede ser que simplemente no funcione o puede ser que se queme. Entonces hay que ser muy cuidadosos. ¿Cómo reconocemos en el LED físico cuál es el ánodo y cuál es el cátodo? Hay dos formas de reconocerlo. Primero, acá van a ver que en la base hay como un círculo, pero de un lado hay una muesca, ¿ven? El círculo está como cortadito, como está recortado. Acá ven que lo ven recortado de este lado. Bien, y las patitas que acá no se notan, hay una pata más larga que otra. La pata más larga es el ánodo, es el que va al polo positivo. O la parte que tiene la muesca es el cátodo, es el que va para el lado negativo. Ojo cuando armen en el protoboard, justamente de ver la polaridad del LED para no meter la pata. ¿De acuerdo? El LED es
un componente electrónico que tiene polaridad. No es lo mismo ponerlo de un lado que del otro. Bien, otro componente que ya los vimos son las resistencias. Nosotros estamos usando este tipo de resistencias que son de carbón, son las comunes. Vamos a usar este símbolo. Este a veces lo van a ver, pero este es el que nos vamos a utilizar. Y ya estudiamos la banda de colores. Las resistencias no tienen polaridad. O sea, yo los puedo poner de un lado, los puedo poner del otro lado, no tienen polaridad. Bien. El tag switch. Tag switch o pulsador. ¿Está bien? De todos los tipos de switch, de todos los tipos de interruptores que hay, es del tipo pulsador. Este, ven, es el modelo que yo les pedí. Yo les comenté que en el otro video, ven que vienen con unas patitas medias curvas. Esas patitas así dobladas no entra fácil en el protoboard, entonces con una pinza de punta las aplanan para que queden lo más rectas posible. Bien, esta es la descripción técnica. Fíjense que no hay una patita de cada lado, hay dos de un lado y dos del otro. ¿Ven? Hay otros dos lados que no tienen conector. Entonces, fíjense que acá están marcados, ¿ves? Dos de un lado, dos del otro. El diagrama interno del pulsador es este. O sea, ¿por qué tiene cuatro patitas? Para que sea fácil de apoyar en un circuito. Porque incluso en un circuito común con cobre se puede soldar. Pero en realidad con dos patitas le sobraría. Entonces, la patita 1 y 2 están unidas internamente. Y la 3 y 4 están unidas internamente. El pulsador está en el medio. Entonces, si yo conecto las patas, uso la 1 y uso la 3, y ahí voy a tener el pulsador, o uso la 2 y uso la 4, y ahí tengo el pulsador, o las uso cruzadas, 1 con 4 o 2 con 3. Lo que no puedo hacer es usar una con 2, porque adentro están unidas. ¿De acuerdo? Adentro están unidas. Entonces, yo acá les puse, ven, ese es el pulsador, ven que la patita va de un costado. La 1 está unida con la 2. La 3 está unida con la 4. Entonces, si yo pongo el pulsador así, el pulsador actúa entre esto y esto, entre la fila 26 y la 28. ¿De acuerdo? Acá conectaría componentes o un cable y ahí utilizaría. En vez de poner el pulsador acá, lo puedo poner justo en el medio, le da las medidas, y entonces puedo usar esta patita con esta, o esta con esta, o esta cruzada con esta, o esta cruzada con esta. ¿De acuerdo? Tengo como más opciones. Lo que no puedo hacer es poner el pulsador con las patitas, ven, para este lado. Porque esta es la que está unida con esta. Y entonces, esta línea 25, que internamente está toda unida, me está creando un cortocircuito y no lo estoy usando como pulsador. O sea que así no se pone. Lo ponen acá o lo ponen acá de esta forma las patitas. Bien, y yo dejé para el final el protoboard. Vamos al tamaño que teníamos porque este es más grande. Bien, este protoboard es de 830, es aproximadamente el que ustedes compraron. ¿Está bien? Hay algunos que son más cortos, no es problema. Tengan en cuenta que algunos modelos, acá la línea está cortada, ahí les voy a explicar cómo. ¿Y cómo es internamente un protoboard? El protoboard adentro tiene todos componentes
de metálicos que sirven para que lo que entre queda agarradito con ese tipo de pinzas. ¿Está bien? Entonces yo conecto un componente, esas pinzas agarran al cable, al alambrito, a lo que sea, y ven que están conectados unos con otros. Entonces, estas filas verticales están unidas entre sí. Estas 5 están unidas. Estas otras son 5. Estas otras son 5. ¿De acuerdo? No es que están unidas estas con estas, están unidas en forma vertical. Y está unida en forma vertical, en forma horizontal, la 2 de arriba y la 2 de abajo. O sea, en esa foto, estas, ven, están todas unidas por adentro. O sea que si yo pongo un cable acá, en todos estos agujeritos, en cualquiera de estos, tengo el voltaje que tendría acá. Si pongo uno acá abajo, tendría todo el voltaje que yo pongo acá. Lo mismo con las 2 de abajo. Estas están puestas en forma vertical, o sea, están unidas verticalmente. Son 5 agujeritos acá, 5 acá, 5 acá. Entonces, tienen que tener muy en claro ese diseño de protoboard para armar los circuitos, si no, nunca les va a funcionar correctamente. ¿De acuerdo con el protoboard? Bien. ¿Qué nos queda entonces para hacer ahora? Nosotros vamos a trabajar con el LiveWire y con cualquier tipo de circuitos electrónicos, el circuito electrónico, con símbolos. Vamos a utilizar símbolos. Este es el símbolo de una pila, acá tienen un LED, estas son resistencias, este es el símbolo de un transistor. Bien, ese es el símbolo electrónico, yo electrónicamente lo puedo estudiar. Ustedes en electrónica, en la materia electrónica, van a ver circuitos y lo van a estudiar y lo van a calcular. Y van a ver la ley de Ohm y de Kirchhoff y de Thevenin y Norton y todos los cálculos sobre circuitos electrónicos dibujados de esta forma, donde cada símbolo representa un componente electrónico. En práctica la idea es armar los circuitos. Entonces, el LED va a ser este componente, el transistor va a ser este componente, la resistencia va a ser este componente, la pila será una fuente y todo eso lo tengo que armar en el protoboard. Este circuito está armado en este protoboard. Pero vean que este circuito yo lo miro así de lejos y digo, esto no tiene nada que ver con esto. Y sin embargo es el mismo circuito. Es el mismo circuito. Entonces, ojo, porque en práctica necesitamos las dos cosas. Necesitamos entender el circuito electrónico y necesitamos armar el circuito práctico real en el protoboard. Bien, con eso terminamos la parte de componentes y después vamos a ver justamente el manejo de protoboard.